Rinde cuentas, aunque no te pidan cuentas. Rinde cuentas, aunque no te pidan cuentas. Moisés fue un gran libertador, el libertador de Israel. Moisés fue un gran intercesor, porque intercedió para que Dios perdonara a su pueblo por su pecado. Moisés también fue un adorador, porque compuso el cántico, compuso salmos. Pero Moisés, hermanos, fue un gran líder que puso el ejemplo. En Éxodo 38, hermanos, una vez más vemos a Moisés, que capítulos antes había invitado a todo el pueblo de Israel, porque Dios se lo dijo, para que trajera recursos, oro, plata, piedras preciosas, telas finísimas, madera, para la construcción del tabernáculo. El tabernáculo es la obra de Dios. Entonces el pueblo respondió, tal vez algunos no, perdieron la oportunidad única de poder, ¿verdad?, ser parte o colaboradores de la obra de Dios. Pero cuando, hermanos, Bezaleel y Aholiab, dos artesanos llenos del Espíritu de Dios, dijeron, ya no traigan más porque esto es suficiente. Moisés, ¿verdad?, una vez que recibió todo el recurso y una vez que se emprendió la obra, hizo lo que acabamos de ver, que él, ¿verdad?, pidió las cuentas y le entregó las cuentas al pueblo. Nadie se las exigió. A Moisés nadie fue y le dijo, oye, pues mira cuántas toneladas de oro, y a ver cómo están las cosas. Moisés era un hombre de una integridad admirable, hermanos, ¿sí? Moisés era un hombre de Dios, un siervo de Dios, que antes que el pueblo viniese y le cuestionase, él sabía que era su deber rendir cuentas. De tal manera que no se entregó, nada sobró y nada faltó. Todo fue perfecto, fue un milagro de Dios, porque los artesanos antes de iniciar la obra ya tenían el cálculo exacto. ¿Y cómo lo pudieron hacer? Porque ellos fueron llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría. Dice que ellos tenían sabiduría para crear estos diseños. Entonces, revelación de parte de Dios, eso fue algo extraordinario. Ya nada sobró, nada faltó, todo fue calculado a la perfección. Y Moisés, hermanos, hizo esto. Moisés dio cuentas de la obra del tabernáculo. Entonces, siguiendo la lectura de la Biblia, para este mensaje del día de hoy, quiero hablar acerca de el liderazgo y en especial acerca de la parte de rendir las cuentas. Entonces, hermanos, no sé si tal vez ustedes mismos en algún momento hayan considerado en su vida ser líderes. Tal vez solo pensamos en los líderes en el gobierno o en alguna otra esfera de la sociedad. O dentro de la iglesia también decimos, ¿verdad? Tenemos líderes, los líderes que dirigen a la congregación o un ministerio, una actividad o un cargo. Pero una vez más yo quiero decirles algo, Jesucristo nos escogió a todos para ser ministros de un nuevo pacto. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un llamado de Dios. El llamado de Dios no solamente es para el pastor o los colaboradores, el llamado de Dios es para todos nosotros. Es decir, hermanos, que la experiencia de la vida cristiana nos lleva a todos, desde nacer de nuevo y ser bebés espirituales o niños espirituales, hasta alcanzar la madurez. ¿Y para qué es la madurez espiritual? ¿Por qué debo de crecer? ¿Por qué tengo que no solo ser una persona de mucha fe, sino ser una persona obediente a la palabra de Dios y transformarme en un siervo de Dios? Precisamente para eso, para que todas esas experiencias les sirvan a Dios, para que a través de sus vidas, como de la mía, podamos, hermanos, servirle al Señor. Por eso somos ministros, y ministro es un siervo. Un siervo es un ministro, es alguien que sirve a Dios, a los propósitos de Dios. Hermanos, si ustedes no se han considerado de esa manera, pues bueno, considérense de esa manera, porque es parte del sueño de Dios para sus vidas. El anhelo de Dios, el deseo de Dios, con la palabra, con la experiencia y con todos los recursos que Él nos da, es para que nosotros podamos servirle. No todos vamos a servir desde el púlpito, o no todos vamos a servir aquí en el atrio, en la plataforma dentro de la iglesia.
Los servicios para Dios son muy diversos, son muy diferentes, ¿sí? No se sirve solo a Dios dentro de la iglesia, se sirve a Dios también afuera de la iglesia. Servimos cuando estamos en nuestro hogar, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros hijos. Estamos siendo los líderes de nuestra familia. Somos como Moisés, los que intercedemos por nuestros hijos, los que intercedemos por nuestro alrededor. Somos también, hermanos, nosotros como Moisés en casa, los adoradores, porque ponemos la música y le subimos a la alabanza y estamos con la alabanza. Somos los que tenemos la iniciativa y abrimos la Biblia y le decimos a nuestros hijos, mira lo que dice la palabra. Prendemos el televisor, el YouTube y vemos una buena predicación, decimos, esto quiero escuchar, ¿sí o no? Y estamos escuchando en casa la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es digno de reconocer que todos tenemos una tarea de liderazgo. Es decir, tenemos que servir a alguien. Tenemos que dirigir a alguien. Alguien nos necesita. Somos parte de una cadena de autoridad. Siempre habrá alguien mayor arriba de nosotros y siempre habrá alguien menor debajo de nosotros. Alguien que se sujeta a nosotros por amor, sean nuestros hijos o tal vez son los nietos, los que ellos les enseñamos y les hablamos y hacen a veces, ¿verdad? Lo que nosotros les decimos. Entonces, por eso vale la pena, hermanos, que nosotros practiquemos y aprendamos y pensemos en qué manera Dios nos quiere utilizar. Nadie de pronto, ¿verdad? Asimismo, pues desde temprana edad, está pensando en que va a ser el líder de esto o el líder de aquello. Más bien, uno está pensando en ser astronauta, bombero o piloto aviador, o alguien dice yo quiero ser doctora o licenciado, abogado, no sé, alguna profesión. Pero tal vez no siempre afina la idea de que va a dirigir a otros. Y hermanos, todos tenemos la oportunidad de dirigir a otros, aún siendo nuestra familia. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, bueno, parte de poder servir y ser, ¿verdad?, un líder, empezando desde la casa y tal vez en la escuela o en el trabajo o aquí dentro de la congregación, no lo sé, es algo que se tiene que dar de manera natural, no tiene que ser algo forzado. Quienes servimos a la iglesia lo hacemos de corazón, quienes servimos a la iglesia lo hacemos voluntariamente, lo hacemos de buena manera, no lo hacemos, ¿verdad?, de mala gana, porque eso no le gusta a Dios. Hermanos, eso es un pecado, que nosotros sirvamos a Dios con mala cara. Recuerden que el Salmo 100 dice, servid a Jehová con alegría. Entonces, por eso, ¿verdad?, contentos, alegres, bien, porque el Señor, el dueño de todo, nos mira, y eso es importante. Es diferente servir a Dios que servir en el mundo. En el mundo hay dictadores, en el mundo hay quienes imponen su voluntad y obligan a otros. En la iglesia no es así, ¿verdad? Entre nosotros, entre todos los que somos de Cristo, no es así. Tenemos que tener una unidad de amor y eso es lo que nos tiene que llevar. Por eso quiero hablar acerca de 3 principios de la rendición de cuentas, 3 cosas que vale la pena aprenderlas. Apréndalas, hermanos, y practíquenlas dentro y fuera de la iglesia, en la casa o en la escuela o en el lugar de trabajo, no lo sé, pero eso de pronto puede transformarlos a ustedes también en líderes. Y voy a dar una definición muy útil, hermanos, porque a mí me ha gustado mucho las veces que he podido ir a la cumbre global de liderazgo. Es una cumbre que es a nivel internacional y reúne a empresarios, a personas líderes de la política y a pastores que han tenido una gran influencia en miles de gentes y todos aportan sus conocimientos y todos explican, ¿verdad?, de qué manera puede suceder que el creyente o nosotros como iglesia empecemos a influir en otras personas. Liderazgo es influencia. Entonces, yo puedo ser un líder con influencia sin tener un cargo.
Porque no se necesita, hermanos, para esto tener solo un título o sostener un cargo. Se necesita ser, simplemente ser. Y para ser, hermanos, un líder, de pronto alrededor de nosotros, cuando tenemos a los compañeros de trabajo, siempre hay alguien que empuja a todos, pero desafortunadamente a veces lo empuja para mal. Y ahí está el lugar tuyo. Escúcheme, hermano, yo estoy recibiendo revelación de parte de Dios en este momento que me está diciendo que tú eres el que tiene que jalar a esa gente para bien, no que la gente te jale para mal y todos salgan, ¿verdad? Y más si son los compañeros de trabajo el bien común, no, pues ya terminaron de trabajar, ¿a dónde creen que se van? ¿Verdad? Pero ahí estoy yo, ahí estás tú, para hacer la diferencia, para influir en la idea y en la mente, en la forma de la gente, sin tener que forzarlos o jalarlos, como decían los antiguos, ¿verdad? Pues tráetelo de la greña al templo, que vengan. Así decían los pastores a la antigua, ¿verdad? Fórzalos a entrar y diles y duro y pégales fuerte. No, hermanos, el líder cristiano es alguien que influye, ¿sí? Y que influye de tal manera que la gente voluntariamente le sigue. No es forzado, no dice, no, yo creo que tiene razón, es mejor idea, y solita la gente le va a acompañar. Eso es, hermano, que nosotros aprendamos a ser líderes, ¿ok? Entonces, 3 principios. Número 1, el principio de liderazgo, porque aunque tiene que ver, hermanos, con reconocer que es urgente. Hay cosas necesarias y hay cosas urgentes. Las cosas necesarias dentro de la iglesia, necesitamos que vengan las almas, pero las cosas que son urgentes, necesitamos que siempre haya buenos líderes. Amén. Eso es urgente en cualquier iglesia, en donde quiera que vayan, se van a dar cuenta, hermanos, que urgen buenos líderes cristianos, ¿verdad? Que puedan tomar decisiones, buenas decisiones, que puedan delegar autoridad, que sepan hacerlo, para que no se genere un problema entre los hermanos y una división. Porque hablar de divisiones en las iglesias ahora, hermanos, ha sido algo bien común, pero algo muy doloroso. Duele mucho al pastor la división, pero también a la iglesia le duele mucho, hermanos. Mucha gente no vuelve a la iglesia por situaciones, por problemas, por malas decisiones. Precisamente por eso digo, hermanos, urge que siempre estemos atentos a formar líderes y buenos líderes. Cada generación. Nosotros somos una generación y tiene que venir otra generación. Nosotros somos responsables entonces, hermanos, de que esa próxima generación no olvide esto. Amén. Que tomen buenas decisiones, que puedan delegar autoridad y que rindan cuentas. Entonces, hermanos, al menos en este primer punto, mi meta o mi deber es año con año hablar del tema, ¿verdad? De mis cuentas y de las cuentas nuestras, de todo. Amén. Ahora, ¿qué dice el Señor? Dios levantó un profeta y a través del profeta llamó al pueblo de Dios y le dijo, así dice el Señor, venid a mí y estemos a cuentas. Amén. Por eso, hermanos, siempre es mejor rendir cuentas aunque no te pidan cuentas. Porque cuando te piden las cuentas, mis hermanos, las cuentas salen caras. Cuando nos exigen las cuentas es porque nosotros no estábamos preparados o porque no tenemos buenas cuentas que dar. Y entonces ahí es donde muchos decimos, ay, es que ya me vino el jalón de oreja, ya me está pidiendo el Señor las cuentas. Recuerden, mis hermanos, las cuentas no se van a dar, no hay que esperar hasta llegar al cielo, como todas las películas y siempre, pues ya llegó, ahí está San Pedro en la puerta recibiéndote, pásale, mira, lo primero que vas a hacer es explicar, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? No hay que esperar a llegar al cielo, mis hermanos. Aquí tenemos que rendir la cuenta. Jesús nos enseñó que tenemos que dar cuentas diarias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona nuestras ofensas. Ahí es la rendición de cuentas. Ahí es donde tú y yo, hermano, tenemos que reflexionar y decir, sí, Señor, reconozco que me equivoqué hoy en esto, me enojé, me alteré, hice esto. Ahí es donde, hermanos, las cuentas inmediatas, cuentas claras, amistades largas.
Si diario hace usted eso, ¿verdad? O lo procura como un hábito, hermano, cuando llegue el día del Señor, no va a tener preocupación. Hermanos, de todas maneras, Dios es tan perfecto que les voy a decir que Dios nos ha mostrado en su palabra de qué manera organizar la vida para que vivamos muchos años y vivamos bien. Si nosotros no podemos hacer una rendición de cuentas diarias o semana con semana cuando venimos a la iglesia, y aquí es donde platicamos con Dios y nos sinceramos con Él, pero si de pronto no logramos hacerlo, hay un día al año, hay un día que se llama el día del juicio, que es el día de la expiación. Porque en ese día, hermanos, si el sumo sacerdote no entraba al tabernáculo, al lugar santísimo, Dios no perdonaba los pecados del pueblo. En ese día era el día de rendición de cuentas. Dios llamaba y decía, prepárense, porque ya viene el tiempo donde Dios va a hacer el pase de lista y va a revisar cómo están las cuentas. Ahora, mis hermanos, dicho sea de paso para concluir este punto, en próximas semanas nosotros vamos a celebrar la Cena del Señor. Nos vamos a sentar a la mesa del Señor. Vamos a tomar pan y vino. Y saben, hermanos, que la palabra de Dios dice que nos examinemos a nosotros mismos. Entonces, mis hermanos, hay que prepararnos. Amén. Ya es el tiempo. Para este tiempo hay que limpiar la casa, hay que limpiar la vida, hay que limpiar el corazón, hay que sacar lo malo. Hay que sacar. Para este tiempo, lo único que Dios pide es arregla los asuntos y sácalos. Si tal vez todavía no tienes la fuerza suficiente como para venir de una gran circunstancia o de un gran pecado, una situación difícil, no la puedes todavía, bueno, solo empieza a cortar todo lo malo, córtalo, nada más. Dios para este tiempo no te está pidiendo que vengas con lágrimas y un corazón quebrantado. Hay otro momento en el año, que es ese día que yo le decía, que es año con año, se hace ese tiempo para que, dice la palabra de Dios, ven con lágrimas. Quiero ver tu alma quebrantada, dice Dios en su palabra, aquí viniendo con arrepentimiento, que es el día del perdón. Y ahí, hermanos, se requiere esto. Pero venimos a la mesa del Señor y ahí la palabra de Dios dice en Corintios, cada uno examínese, pruébese a sí mismo y sepa, vea. Vamos a venir, hermanos, ¿sí? Va a ser un domingo, me parece que va a ser el domingo 13, voy a enviarles la nota, para que, hermanos, todos vengan preparados. Perdón por lo que voy a decir, pero quiero, hermanos, que ustedes lo entiendan. Quien no toma la mesa del Señor, el que no participa de la mesa del Señor no es cristiano. ¿Cómo la ven? Perdón, lo digo con respeto, hermanos, pero es que es algo fundamental de todo cristiano. Nosotros no lo hacemos mes con mes, lo hacemos una vez al año. Por eso, hermanos, necesario que nos preparemos. Amén. Por favor, hermanos, en el amor del Señor Jesucristo, yo les pido, mis hermanos, vengan a la mesa del Señor. Miren, no hagan nada o tráiganse a toda la familia, que tome el pan y el vino, porque es sagrado. Amén. Es algo sagrado. Jesús dijo, ¿verdad?, que participemos de su carne y de su sangre, que es el pacto. ¿Y qué es lo que nos dice, hermanos? Que le decimos a alguien, nos dice, somos salvos por su gracia. Porque el que come su pan y bebe su sangre, ¿verdad?, es verdaderamente del Señor. Bueno, amén. Entonces, número 2, segunda cosa rápidamente. ¿Por qué rendir cuentas? Número 1. Porque si nosotros aprendimos a rendir cuentas sin que nos pidan todavía las cuentas, vamos a empezar a tomar iniciativa, a ser líderes, a transformarnos en personas que actuamos. Antes de que se nos diga qué vamos a hacer, nosotros ya estamos listos. Segunda cosa, principio de responsabilidad. ¿Sí? Porque como Moisés, hermanos, tuvo esa gran tarea de la edificación del tabernáculo, al final él solo dijo, hay que dar cuentas. Y dio las cuentas y fue íntegro. Nada sobró, nada faltó, nada se perdió. Se hizo como se había dicho y el pueblo estuvo contento y Dios estuvo feliz. Entonces, responsabilidad es la capacidad que tenemos de responder. Y para, hermanos, poder servir a Dios, todos los siervos de Dios debemos de tener lo que yo llamo competencias ministeriales. Pues estoy trabajando con los pastores, hermanos, estoy trabajando con los siervos de Dios.
Así que necesito también explicarme, ¿verdad? Competencias son habilidades de que la gente sepa, que tenga conocimiento, que sepa hacerlo, que lo haga bien, lo que haga, que lo haga bien, pero también que sepa dirigir. Entonces, esto es ser responsable para nosotros, es, hermanos, también tener esa habilidad de ser íntegros y de poder dar buenas cuentas, decir lo que es, como es. Eso es responsabilidad. Y número 3, para terminar, hermanos, algo muy lindo y muy importante. Un principio de misericordia. Digan conmigo, misericordia. Debemos ser misericordiosos. Amén. Jesús nos enseñó a ser misericordiosos. ¿Y cuándo, hermanos, nosotros tenemos que hacer un juicio? Pues tenemos que hacerlo con misericordia. Jesús dijo, como hagas, se te hará. Porque como tú hagas, se te hará. ¿Qué es? La regla de oro, ¿verdad? No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Fíjense, ahí les va una clave muy interesante. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Bueno, resulta ser que tal vez en un día en particular alguien viene y nos pregunta cómo resolver un problema. Nosotros analizamos la situación y le damos la respuesta. No, es que esto tiene que ser así. Ok, se va la persona y al otro día, ¿qué creen que pasa? Que nosotros mismos nos encontramos igual en una situación en la que se necesita un criterio o un juicio para eso. Y entonces el cielo determina que el juicio que nosotros vimos primero es el mismo juicio que aplica para nosotros. Con la vara que midas serás medido. Pero no sucede, hermano, que primero me pasan las cosas a mí y ya luego yo le digo a alguien un consejo. En la vida espiritual, en esto, como dijo el Señor, como hagas se te hará, primero se te pregunta a ti, ¿cómo juzgas esto? Porque cuando lo juzgas para ti. Entonces cuando juzgamos, vemos el teléfono y decimos, esta persona que se voló el alto e hizo esto, lo otro, ya deberían de multarlo. Al día siguiente te sucede a ti y no te diste cuenta y estás en esa posición, me pasé el alto. Ay, no, pero discúlpeme, que no sé qué, ¿por qué dice eso? ¿Sí me explico, mis hermanos? Por eso, esto es lo extraordinario, como hagas se te hará, pero como se te hará a ti es como tú mismo determinaste que se hiciera con otro. Así como determinaste que se hiciera con el otro, así es como tú te autoimpusiste lo que se hará contigo. Por eso hay una parábola con la que voy a terminar hermosa en el Evangelio, cuando el rey pide cuentas a sus siervos y el rey llama a uno de sus siervos y le dice, dame las 10 minas que se te entregaron. ¿Qué hace el siervo? Oh, tengo deudas, mi familia, por favor, perdóname la deuda, mira, no te puedo pagar. El rey le dijo, ok, yo te perdono, está bien, te doy tiempo para que haga dinero. Ese hombre sale y va a buscar a otro que le debe a él, pero cuando encuentra al otro que le debe a él, le sucede igual. La persona que le debe le dice, discúlpame, mira, no he podido resolver. No, yo no sé, pues tú me vas a pagar a mí, porque si no, te voy a hacer daño, me voy a cobrar, y se cobra. Es duro con esa persona. El rey se entera y lo manda a llamar. Dice, ¿cómo es posible que yo, que te perdoné la deuda a ti y tú no pudiste perdonarle la deuda a él? Así que, entonces mira lo que viene. ¿Me explico, hermanos? ¿Verdad que la palabra de Dios en ese sentido es clara? Como se le hizo a ese hombre, él debió hacer lo mismo. Por eso, hermanos, es importante entender que nosotros mismos somos los que determinamos lo que ha de hacerse hacia nosotros. Y el principio es siempre misericordia. Prefiera siempre misericordia, primero misericordia, porque si usted exige a otro, ¿verdad?, le pide las cuentas y las cuentas duras,
es porque es la misma medida que le van a pedir a usted. Por eso piense primero en usted. Piense primero en usted, en qué haría usted, qué tendría que responder y actúe con misericordia para que a usted también sea a usted que se actúe con usted con misericordia. Por eso decía yo, Jesús nos enseñó y dijo, porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, no, Dios no nos va a perdonar. Amén, amén. Póngase de pie.